Hola, bienvenidos a nuestra línea. Hoy hablaremos sobre Israel, en momentos que esa nación está siendo conmovida, atacada, condenada a nivel internacional, a nivel mundial. Queremos en esta oportunidad reflexionar sobre algunos aspectos. Primero, si Israel todavía es el pueblo de Dios o ha sido reemplazado por la iglesia. En segundo lugar, queremos demostrar o queremos explicar que el nacimiento de Israel como Estado no es un accidente histórico, sino que es el cumplimiento de las profecías y es un milagro. También queremos resolver el tema sobre la relación Iglesia-Israel, cuáles son las diferencias. Estamos en línea. Quédate, ya regresamos. Estará con nosotros el pastor Daniel Vázquez. Con él estaremos estudiando estas maravillosas preguntas. Producciones Vida Abundante Internacional presentan su programa En Línea. Voces, pensamientos y reflexiones. Estás en línea con el doctor Moisés Leca. Pastor Vázquez, bienvenido otra vez a nuestro encuentro con la línea de la Biblia, la línea de la palabra. Así que queremos ahora explicar sobre esta inquietud que hay ahora en el pueblo cristiano. Hay una corriente dentro del mundo cristiano que sostiene que Israel ya no más es el pueblo de Dios, que ha sido reemplazado por la iglesia, que la iglesia es el Israel espiritual. Bill Cohen, corresponsal de la Casa Blanca en el 2009, escribió lo siguiente. Él dijo: las organizaciones dentro de la iglesia que promueven la teología del reemplazo continúan haciendo declaraciones precipitadas y temerarias acerca de Israel. Le llaman el inquilino, lo culpan por la situación de los palestinos, buscan despojarlo de sus inversiones que tienen en el territorio o de la compañía que hace negocio con ellos y se ponen del lado de los palestinos. Estos grupos religiosos, denominaciones conservadoras e históricas, no quieren hacer mención a la corrupción y a la explotación de los líderes palestinos, a su militarismo, al que hacen uso del terrorismo en contra de víctimas inocentes, o al hecho de que los líderes árabes están usando a los palestinos como peones y carne de cañón, con la única meta de destruir Israel. Israel todavía es el pueblo de Dios. Pastor Vázquez, explíquenos por qué. De acuerdo a la teología paulina del Nuevo Testamento, Pastor Moisés, muchas gracias también por habernos vuelto a invitar. La Escritura es muy clara de que los pactos que Dios ha hecho con los padres de Israel son pactos que no tienen mudanza. Dios le prometió a Abraham, a Jacob, que se llamó después Israel, a David, que su reino, su heredad sería por siempre. Han habido disciplinas, periodos de cautiverio que han estado incluidos en la promesa y el pacto con Israel, pero que el Señor sería fiel, preservando una posteridad, una nación, para completar sus fines hasta el fin del tiempo. La promesa que Dios le hizo a Abraham. Tenemos que ir siempre a Abraham porque él es el tronco, ¿no? De ahí sale la nación hebrea y también de él salen los árabes. Abraham, Dios le dijo que lo iba a bendecir y iba a bendecir su descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Estaba refiriéndose a multitudes de hijos. Y nosotros realmente tenemos también la bendición de Abraham por entrar en el pacto a través de Jesucristo. Abraham tuvo un hijo con la esclava, Agar, Ismael, y luego tuvo el hijo de la promesa con Isaac. Y dice la palabra que no iba a heredar el hijo de la esclava lo que le correspondía al hijo de la promesa. El hijo de la esclava fue un capricho, una precipitación de Abraham y un parto natural. El hijo de Sara fue un acto milagroso, porque Abraham era anciano, ella también era anciana, no podían tener hijos y nació Isaac. De Isaac nace Jacob y Jacob tiene los 12 hijos que son las 12 tribus de Israel y de ahí viene el pueblo de Israel. Todos los pactos que hizo Dios con Abraham se anulan según la teología del reemplazo por la desobediencia de Israel. Y la ira de Dios viene sobre este pueblo y ya no más Dios es su pueblo. Y esta corriente viene no solamente desde Alemania, el tiempo de Lutero, sino que también viene desde los padres de la iglesia. Agustín Hipona dijo: el pueblo cristiano es realmente Israel.
Lutero después dijo, los judíos ciertamente rechazados por Dios no son más su pueblo y tampoco Él es ya su Dios. ¿Qué podemos refutar, qué podemos decir sobre este argumento que por la desobediencia de los judíos y el rechazo a Jesús como Mesías ya no es el pueblo, sino que ahora la iglesia es el Israel espiritual? Bueno, Pastor Moisés, la desobediencia de Israel hacia el Mesías, el haber endurecido su corazón, fue ejecutado en las generaciones siguientes. El resultado, el desenlace, la consecuencia de la negativa de aceptar a Jesús y más bien echarse la responsabilidad, como ellos dijeron, su sangre sea sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Ellos acarrearon disciplina y juicio, pero aún así los pactos de Dios no fueron abrogados. Dios le prometió que lo disciplinaría según la dureza de su corazón. Es un precedente histórico que a través de los siglos Dios ha tratado con Israel conforme a las cláusulas de su pacto, de que cuando se endureciera lo disciplinaría, pero que nunca lo abandonaría. En determinadas ocasiones los profetas dijeron que aun cuando la madre se olvidara del fruto de su vientre, Jehová con todo no se olvidaría de Israel. Eso sí lo disciplinaría, y vemos que después de el endurecimiento hacia Jesús fueron disciplinados. Allí mismo se cumplió en los años 70 la destrucción de Jerusalén, y posteriormente también han sido esparcidos, tal como fue profetizado que serían esparcidos, pero que luego los volvería a juntar, lo traería en brazos de reinas y reyes. Ahora, la theology of replacement theology, como se le dice en los originales, o sea, la teología del reemplazo de Israel, era más bien una combinación de interés de mover la capital religiosa del mundo hacia Jerusalén, de tal manera que para entregar una excusa muy buena, es decir, que Israel ya no es legítimamente conectado a Dios, no tiene que ver nada con Dios, no es pueblo de Dios, están totalmente reemplazados, separados, pero que el ulterior motivo era de quitarles la tierra para hacerla la sede de la religión mundial, de la falsa religión. O sea, realmente eso ha venido tratándose por años. Como usted decía, pastor, que han habido intentos de quitarles, ya sea por medio de las guerras, por medio de las invasiones, y después por medio de un establecimiento como de una doctrina, como si fuese teología, de que Israel ya no es el pueblo de Dios, que están reemplazados. Y vemos en la iglesia del Nuevo Testamento que Dios le dice a la iglesia: tú, como el olivo silvestre, has sido injertado en el olivo original. Y si Dios, dice, fue fiel y fue hábil para disciplinar al olivo original, también tratará con el injerto. Nosotros, la iglesia, hemos sido puestos en el propósito de Dios que Dios tiene con Israel, trayendo al Mesías la salvación, el reino de Dios, y Dios se vale de tanto el pueblo de Israel como la iglesia para avanzar su reino y sus planes, de tal manera que los dos son inseparables. Uno no puede existir sin el otro. La disciplina de todo padre para su hijo no es para eliminar al hijo, ni para cambiarlo por otro hijo. Así es. Sino para corregirlo y para que vuelva a la senda correcta. Dios trató a Israel por su rechazo, por su desobediencia en el Antiguo Testamento. Fueron sometidos por los babilonios, estuvieron primero en Egipto, ¿verdad? Luego los babilonios, los medos persas, después Roma hizo destrozos con los judíos. Y luego usted mencionó también en el año 70 lo que pasó con el general Tito. Y luego vemos las cruzadas, ¿no es cierto?, inspirados en el odio contra los judíos porque supuestamente habían matado a Jesucristo. Luego vemos las dos guerras mundiales. Vemos a los judíos esparcidos por todo lugar. Y ya lo de Hitler fue algo que
colmó el vaso, ¿no? de Dios, porque imagínense 6 millones de judíos asesinados. Mire lo que dice la palabra de Dios, pastor, en Isaías 49, 14, dice: pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. ¿Qué opinión le merece ese deseo y esa prédica y esa teología de querer excluir a Israel de los pactos eternos que Dios le dio a Abraham, a los patriarcas y a los profetas, y ahora poner el reemplazo a la iglesia? ¿Qué es el Espíritu, pastor, y cómo se puede enfrentar esto, no? Sí, el Espíritu es el espíritu de despojar a los legítimos moradores de la tierra que Dios entregó a los descendientes de Israel, de despojarles para fines muy adversos y diferentes. El pueblo de Dios es la espina de todo el espíritu del anticristo, del espíritu babilonio, del espíritu de la religión, que ha querido enceguecer completamente, cegar completamente a la humanidad, apantallando que no solamente tienen la religión completa y la verdadera religión, sino que encima querer tomar el territorio donde nació Cristo, donde se entregó el Señor, donde resucitó, donde están los libros de la Biblia escritos. Ese espíritu anticristiano ha querido tomar, así que el motivo es un motivo de despojar por codicia, de ganancia deshonesta. Siempre volvemos a lo mismo que nos dice las Escrituras, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que el tratar de suplantar, reemplazar, ya sea por base de escritos de una supuesta teología de que Israel ya no es el pueblo de Dios, es por motivos de ganancia deshonesta. Aunque la situación, la problemática es más compleja que eso. Aún antes que existiera Israel, el problema se originó en una familia. Como usted decía, Sara le ofreció a Abraham ayudarlo para que se le cumplieran las promesas de Dios de tener un hijo, y le ofreció a Agar, la egipcia, y por medio de esta relación vino Ismael. Entonces, cuando después, sin ayuda de Sara y de Abraham, Dios les hizo el milagro que usted bien lo decía, de siendo viejitos, tuvieron a Isaac. Entonces ahora Dios demostró que su promesa fue cumplida y fue fiel. Ahora, ¿qué hacer con el hijo Ismael? Abraham se quedó en un rompecabezas, en un laberinto griego muy fuerte, no sabía qué hacer porque amaba a su hijo Ismael también. Pero Dios le dijo: no temas, dejarlo tomar su camino, porque yo lo bendeciré, haré de él una nación grande. De tal manera que los descendientes de Ismael, todas las naciones que salen de Ismael y por ende de Abraham, según la carne, han sido benditas, son multimillonarios, tienen tierras, tienen todo lo que se ocupa para ser felices, pero el problema no es dinero, no es tierra. El problema viene desde antes que se creara el Estado de Israel, de Jacob, y era que como Dios le cumplió a Abraham dándole a Isaac para por medio de Isaac cumplir sus promesas hacia toda la humanidad, y son planes y perfectos de bendecir a toda la humanidad por medio del Hijo de la promesa, entonces Satanás, el opositor de Dios, no puede entorpecer los planes de Dios para bendecir la descendencia de Isaac de otra manera más excelente, sino de usar a los descendientes del hermano de Isaac, a los descendientes de Ismael, para darles toda clase de excusas y conjeturas de un odio criminal, de quererlo desaparecer como ellos lo han jurado, por causa no de que les falte tierra, nunca les ha faltado tierra. El Medio Oriente es vasto. Lo que les sobra. No es problema de materia. Esto es una falsa pantomima de hacer creer de que hay gente que está despojada. No, el Estado de Israel siempre ha vivido en una tierra muy cómoda, y sus vecinos
también han sido siempre cómodos. Es este conflicto que nace de una raíz espiritual dentro de una familia que Dios ha llamado, de quererle suplantar al otro por causa de odio, pero que en ese odio se mezcla Satanás, que quiere entorpecer los planes de Dios con el hijo de la promesa, de esa manera dañar, pero no ha podido ni va a poder. El principio que dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Dios decidió darle a Israel Canaán, la tierra prometida. Y el Canaán que Dios le dio a Israel es lo que es Israel ahorita, la franja de Gaza y la Cisjordania. O sea que a Israel le faltaría todavía tomar la Cisjordania y toda la franja de Gaza para que se cumpla la profecía que Dios le dio a Israel, según la geografía que está en Génesis capítulo 15, creo. Si decimos esto, entonces vamos a escuchar a derechos humanos, a gente socialista, decir Israel es un invasor, pero si Dios como dueño le da la tierra, pues Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Ahora, pastor, lo quiero traer a este concepto. Dice que la teología del reemplazo, la que dice que ahora la iglesia es Israel, Israel no es más el pueblo de Dios, es prima hermana de la teología del dominio. ¿No es cierto? Que el reino está representado por la iglesia en la tierra y por consiguiente tiene que ejercer dominio y que Cristo no vendrá hasta que todo sea restaurado. Por eso están los apóstoles ungidos, los grandes ungidos y la teología de la prosperidad. ¿Qué opinión le merece este movimiento neopentecostal que está avalando, ¿no es cierto?, ministerios apostólicos y enfatiza mucho la prosperidad y la restauración de todas las cosas? ¿Tendrá que ver esto con la teología también del reemplazo? Bueno, a Dios gracias que hemos podido incluir algunas de las corrientes de falsa pseudoteología que hay ahora en circulación. Pastor Moisés, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz y poder en el Espíritu Santo. Ahora, cuando la declaración de que el reino de Dios es eso específicamente, precisamente, no hay conflicto, pero cuando se tiene que ver con que el reino de Dios sea que yo maneje el carro más caro y que gaste 4 millones en una casa y que gaste dinero en los diamantes y que todo esto sea para apantallar que eso es el reino de Dios, entonces es una falsa doctrina, porque el reino de Dios está entre nosotros. Y Cristo lo dijo, el reino de Dios está entre nosotros y es gozo, paz y poder en el Espíritu Santo. Pero pastor, el presupuesto de ellos, de la teología del dominio, es que Israel no es el pueblo de Dios, sino que la iglesia ahora es el Israel espiritual y tiene que ejercer dominio y tiene que restaurarlo todo, y que Jesús no vendrá si no está restaurado todo. Creo que eso es antibíblico. Y dice la Biblia que Jesús va a venir cuando haya mucha apostasía, ¿no? Las cosas no se van a arreglar, o sí se van a arreglar, pastor. Todo se va a arreglar, la economía, el crimen, la violencia, ¿eso va a mejorar, pastor, o va a ir de mal en peor? Claro, hay un nexo entre despojar a Israel de su posición y poner a la iglesia ahí y tomar toda la hegemonía de pueblo de Dios sobre la tierra, pero eso todo es un énfasis material, un énfasis carnal, un énfasis que va con respecto a lo mundano y a lo vano. El Señor ha establecido su reino espiritual. El reino de Dios no es un reino físico o material. Hay resultados de bendición, pero preponderantemente el reino de Dios es un reino donde los pecadores son arrepentidos, son liberados, son transformados, los enfermos se sanan, a los pobres es anunciado el reino de Dios, hay transformación de la sociedad, pero los éxitos materiales vienen como consecuencia de la bendición que es sobre todo espiritual. Pero cuando esta teología es presentada, a claras luces se puede ver que tratan de despojar a Israel de su santo lugar para ubicarse como impostores y entonces tomar el reinado, pero un reinado terrestre, un reinado humano y
bienes materiales. El reino de Dios son bienes espirituales primeramente. Pastor, ¿por qué no vamos a la teología paulina y lo que dice Pablo? Pablo, por ejemplo, empieza Romanos 1.16 y dice, usted lo sabe, ¿verdad? ¿Lo puede decir, pastor, qué dice Romanos 1.16? No me avergüenzo Del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿A quién primero? Primeramente al judío. Ok, entonces Pablo no está excluyendo a Israel de las promesas aún del Evangelio. En Romanos capítulo 3, verso 1, pastor, lo puede leer. Yo lo leo, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo responde, mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿De qué aprovecha? Dice Pablo de bastante, ¿no? Porque a los judíos se les dio la palabra, ¿no? La ley, los mandamientos, y también se reveló esta palabra. Pablo dice que fue judío, ¿no? De la tribu de Benjamín. Si Israel sería la iglesia, ahora Pablo también tendría que haber sido cortado, excluido, porque él dice, yo también soy de la israelita, ¿no? En la carne y de la tribu de Benjamín. En Romanos 9, pastor, puede buscar versos 3 y 4. Que desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Mire todo lo que Dios le dio a Israel. Y la teología del reemplazo dice que todo eso ya lo perdió. Dice más abajo, dice, de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Creo que por ahí va el asunto, pastor, de estas ideologías contrarias a la palabra de Dios. Odian a Israel, ¿no? Odian todo lo que Israel ha dado para el Evangelio, ¿no? Y robarle quieren su territorio, sino para manifestar el odio criminal satánico que tiene contra la promesa de Dios y la bendición al mundo por medio de Isaac y sus descendientes, si no solamente por eso, para entorpecer los planes de la bendición de Dios, también para establecer una capital. No es nuevo que a Israel se la haya querido siempre poseer apasionadamente para ser la capital religiosa del mundo. Y Pablo en Romanos 11 hace la pregunta muy clara, ¿no? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, y cuenta la historia del remanente en el caso de Elías, ¿no? Cuando Elías dijo que he quedado solo, y Dios le dijo ahí 7,000, que no doblaron sus rodillas ante Baal. El remanente de Israel siempre va a quedar. Así como en toda iglesia hay un remanente de gente fiel, Israel físico, el Israel histórico, los judíos fieles, siempre va a quedar un remanente que Dios siempre va a guardar, ¿no? El 11.5, ¿lo puede leer, pastor? Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Cuando dice Pablo remanente escogido en este tiempo, se está ubicando en la proclamación del Evangelio. Desde que Cristo ascendió a los cielos, cayó el Espíritu Santo, Pedro predicó, se convirtieron 3,000, luego predicó la otra semana 5,000, los discípulos predicaban por donde sea y había una cantidad de gente, y los judíos cristianos se aumentaron de una manera tan grande que fue una amenaza hasta para el imperio romano. Ese remanente es el que Pablo habla, que no se contaminó con los ídolos de los imperios que dominaban, ni con la gente que quiso perturbar el judaísmo. Pero Pablo habla de un remanente que habían creído en Jesús, judíos que habían puesto sus ojos en Cristo y habían reconocido a Él como Señor y Salvador de su vida. ¿Qué dice Dios de Israel, pastor? Puede leer Deuteronomio 7:6, hay una promesa ahí maravillosa, porque es muy importante escuchar lo que dice Dios de Israel. Hoy día opinan muchos políticos sobre Israel, muchos teólogos sobre Israel, pero es interesante saber qué es lo que dice Dios sobre Israel. A ver, léalo, pastor, Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
ahí está, Dios hablando sobre su pueblo, ¿no? Así que, pastor, ¿cómo podremos redondear esta idea sobre la teología del reemplazo y decirle a nuestros hermanos que nos están escuchando o viendo que Israel todavía sigue siendo el pueblo de Dios? En toda la Biblia están las promesas del Señor, aun cuando se levanta la gran plaga y la tribulación, Dios va a sellar de cada tribu. Él tiene numeradas las familias que va a sellar 12,000 de cada tribu para salvarlos, porque Él no está destruyendo a su pueblo ni reemplazándolo, Él los está cuidando. Han sido siempre motivo de bendición al mundo y aún el Señor los cuida. Aún ahora mismo está siendo derramado el Espíritu Santo entre ellos. Muchos judíos están viniendo a reconocer al Mesías, a Cristo. Ellos por un lado son pueblo escogido de Dios y por otro lado son parte también de los que aceptan a Cristo, vienen a ser parte de la iglesia. Así es que los pactos están vigentes, la salvación está presente, y aun si por sí fuera poco, cuando venga la tribulación, el Señor sellará a 12,000 de cada tribu. 44:21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te tomé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. El amor de Dios para su pueblo es muy grande. Y Dios tiene pactos y promesas para Israel de una manera tan gloriosa. Para terminar este programa, pastor, quisiéramos hacer la diferencia entre Israel y la iglesia, porque cuando no se hace la distinción, vienen los errores. En Mateo 24 vemos que dice que Jesús va a venir y todo ojo lo verá. Y Pablo dice en Tesalonicenses que sonará la trompeta y los muertos en Cristo se levantarán primero, luego que estamos vivos seremos arrebatados. ¿Qué es la distinción entre Israel y la iglesia, pastor, y las promesas para este último tiempo? Por ejemplo, en cuanto a la semana 70 de Daniel, ¿qué puede explicar sobre la semana 70 de Daniel? La área parentética que le llama el estudio de la escatología es que Dios separó la última semana de la culminación de los eventos históricos, lo separó para hacer la semana del desenlace, y es en ese periodo precisamente que Israel será visitada y que vendrá sobre el Monte de los Olivos, y el Señor los salvará de la ira de sus adversarios, porque nunca van a poder los adversarios con Israel. Ahora, como usted decía, en Tesalonicenses nos habla de que seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Esa es la distinción de lo que es el trato de Dios con la iglesia, que a la iglesia Dios le permite subir para bodas, para fiesta. No hay tal cosa que le permite escapar ni nada. No, cuando la iglesia llega a su plenitud, llega a estar lista para las bodas, hay boda. Es todo lo contrario. Después que la iglesia se va a la boda, es cuando Dios ahora trata con la humanidad que está todavía viviendo y les da los juicios. Pero aún durante esa época es fiel con su pueblo Israel, porque cuando viene el Mesías asentará un pie sobre los montes de los olivos, y allí entonces salvará a su pueblo. Entonces esa semana es el desenlace de la fidelidad de Dios, tanto para Israel y como también durante el rapto de la iglesia que sucede en la primera fase. Según algunos teólogos, la semana 69 concluyó con la muerte de Cristo, ¿no? Y luego hay un paréntesis de 2000 años, que es un tiempo de gracia donde la iglesia ha sido insertada al olivo natural por misericordia y podemos ahora ser participantes. Hemos sido incluidos en las promesas de Abraham, pero esa inclusión no excluye a las ramas naturales, ¿no? La inclusión de la hoja artificial, la iglesia, no excluye
al olivo natural que es Israel. Entonces Dios mantiene con Israel sus pactos y un trato diferente, y con la iglesia, por gracia también que entró a las promesas del Señor, Dios tiene también otro trato, ¿verdad? La plenitud de los gentiles, pastor, que Pablo habla, ¿cuándo termina? El trato con la iglesia. Sí. Sí, es bueno distinguir entre el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Claro. El tiempo de los gentiles, algunos teólogos han dicho que llegó cuando Israel fue edificada otra vez como nación. Pero el detalle que falta cumplirse es la plenitud de los gentiles. Entonces, la plenitud de los gentiles es la última gran avance de la salvación, que Dios dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, y que el Espíritu Santo será derramado. Entonces, la plenitud de los gentiles termina con una gran visitación de Dios al mundo, dando oportunidad de que se salven las personas, y de los cuales entonces culmina. Alguien dijo, cuando el último gentil, no judío, se salva, y la iglesia llega a la madurez, entonces hemos tenido tanto el cumplimiento del tiempo de los gentiles como la plenitud de los gentiles, por esas características, pastor, de la salvación masiva, la predicación mundial y también un avivamiento. Entonces la iglesia que nace en un avivamiento sube en un avivamiento, completando esa plena madurez. Según la teología del reemplazo, Israel no tiene un futuro, pero bíblicamente Israel tiene una oportunidad más en la gran tribulación, ¿verdad? Para conocer al que traspasaron y para arrepentirse. Van a ser visitados por los dos olivos, Elías y Enoc, se supone, y los 144,000 que van a predicar, y van a conocer y van a reconocer al que traspasaron. O sea que Israel está todavía en el corazón de Dios, no ha sido eliminado, no ha sido reemplazado, sino que hay un trato distinto. Dios ha tenido un trato con la iglesia, las hojas artificiales, y el tiempo de la gracia termina pues cuando Dios se levanta a la iglesia, y en la tierra queda el trato de Dios con Israel para la gran tribulación. Pastor, sería bueno recordar de que el abuelo de Israel, o sea, Israel es el nombre que Jacob, el nieto de Abraham, recibió, porque Abraham tuvo a Isaac, Isaac fue padre de Esaú y Jacob. A Jacob el Señor le puso por nombre Israel, porque los 12 hijos de Jacob, o ahora ya llamado Israel, son los que dieron inicio a la nación de Israel. Entonces, si ponemos en perspectiva, Israel o Jacob es el nieto de Abraham, y Dios no es un Dios de mentira. Le prometió a Abraham bendecir su descendencia, bendecirlo y hacerlo cabeza y no cola. Y si pensamos en lo que está sucediendo ahora en este tiempo, los israelitas siguen dándole bendición al mundo, están descubriendo avance científico tras avance científico para bendecir al mundo. Acaban de descubrir una cámara para solucionar los problemas de abdomen, una cámara que se toma como una cápsula, y esa cápsula recorre todo el sistema y le avisa donde todo está mal. Wow. Y muchas otras demostraciones de que efectivamente ellos son cabeza y no cola. Claro. Abajo con esa idea de que ellos ya no son pueblo de Dios, al contrario, están bendiciendo al mundo. La irrigación, la mejor forma de producir alimentos, lo tienen ellos, y tantas otras cosas, innumerables productos médicos, y Dios se sigue bendiciendo a su pueblo. Me gustaría que los que están inclinados a creer que Israel ya no existe como pueblo de Dios y que entonces sería un pueblo sin bendición, se fijaran en toda la bendición que Dios le sigue dando a ellos. Sobre el Estado de Israel, que nació en el año 48 por una declaración de la ONU, eso la gente que son partícipes de la teología del reemplazo dicen que es un accidente histórico. ¿Para ustedes eso, pastor, o ese cumplimiento profético y el resurgimiento de Israel como Estado? Y imagínense lo que pasó nomás después, a los siguientes días, la guerra con los árabes, la guerra de 6 días, la guerra de tal año, el otro año, y de todas maneras ahí está ese pueblo. ¿Qué significa para el cristiano
el Estado de Israel como nación con título de propiedad del 48. Perfecto cumplimiento de las promesas de Dios, que dijo: te traeré en brazos de reinas y príncipes. Cuando pensamos en que ellos fueron concedidos el salir de las naciones y muchos gobiernos facilitaron, muchas personas proveyeron a los aviones en alas de águila para volver, se estaba cumpliendo lo que Dios había prometido, de que sus hijos, que por un momento fueron esparcidos por su rebeldía y fueron disciplinados, pero que tendrían que otra vez ocupar su posesión que Dios le dio para siempre. Entonces el establecimiento del Estado israelita es una confirmación perfecta, paso a paso, punto por punto, de las promesas de Dios, que te estableceré a tu tierra. Decía que te traeré de nuevo a tu tierra y serás establecida y ya no más serás dispersada. ¿Se podría decir, pastor, que con el regreso de Israel a su tierra comenzó los últimos tiempos? Tiempo de los gentiles. ¿Es señal profética? Es señal profética. ¿Es la higuera? Es la señal profética del cumplimiento de uno de los aspectos del desenlace final para el trato de Dios al mundo por medio de la iglesia. El trato de Dios al mundo es por medio de Israel, por un lado. Israel es el reloj de Dios. Y por otro lado, el trato de Dios con el mundo es también a través de la iglesia, porque la iglesia es la sal de la tierra, la que invita a la gente a entrar, la que tiene las llaves para entrar al reino. Pero cuando esos invitados llegan a su cumplimiento del tiempo, entonces se cumple un aspecto de esa profecía. El tiempo de los gentiles se cumple cuando Israel es vuelto a su nación, porque así decía, que serían esparcidos hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Pero hay un detalle más en la profecía que dice: hasta que la plenitud de los gentiles. Entonces lo que estamos ahora viviendo en esa parte de la entrada a la plenitud. Aunque nosotros podamos mirar la Biblia de una manera occidental, pero creo que el corazón de Dios es judío. Aún en el llamado de la iglesia, aún con la iglesia, el trabajo de Dios con la iglesia, Pablo dice que Dios lo hizo, escogió una iglesia, dice, para provocar a celos a Israel. Aún en el llamado de la iglesia, Dios estaba pensando en Israel, dice, para provocar a celo. O sea, la iglesia tal vez no ha hecho un buen trabajo porque Israel todavía está endurecido, aunque ese endurecimiento es profético, ¿no? Pero mire lo que dice acá Ezequiel, pastor, 11, 16, 17, dice, mire, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Ellos están ahí desde el 48, han habido intentos para sacarlos y no han podido. Palabras finales, pastor, sobre este tema tan hermoso para resumir. Mientras esta sesión de videotape estaba recordando que en todas las escrituras y en los salmos se escucha y se lee la voz de Dios diciendo: bendiga el Señor a Sión, bendiga el Señor a Israel, sea bendito los escogidos de Dios. Y hay promesa para todos aquellos que lo bendicen y también maldición para los que lo maldicen. Falta el tiempo para descubrir la lista de tanta gente que maldijo y están maldecidos, naciones que bendijeron y son benditas. Así que la invitación a la teleaudiencia es que bendigan a Dios, porque Dios nos ha bendecido a nosotros por medio de Abraham y su descendencia, los judíos. Para nuestra bendición existen ellos. Una pregunta final, pastor. Hay algunas personas que dicen: ¿cómo Israel puede ser el pueblo de Dios si mata y asesina niños y ancianos en Hamas, por ejemplo? El verdadero motivo es que ellos usan escudos humanos. Ellos ponen sus bombas más letales, más peligrosas para matar a millones de judíos, lo ponen en escuelas entre niños. Y si Israel les dejara disparar, ya no serían unos cuantos niños los que morirían solamente, sino toda una comunidad entera. Entonces, cuando ellos tienen que desactivar esas bombas por medio de hacerlos volar, es
el consejo del inicuo, que es el que sale perdiendo, porque ellos no han apreciado la vida humana. Realmente son los terroristas que ponen las bombas en escuelas, pensando de que por medio de eso van a ellos a tener libertad de destruir comunidades judías, disparando bombas peligrosas desde ahí. Pero entonces ellos son los que tienen total falta de respeto a la vida de los niños, porque sabiendo de que esas bombas van a ocasionar defensa del pueblo de Israel, no les importa la vida. A ellos no les importa la vida. Un estratega militar israelí dijo que Israel es el único país que le avisa a los adversarios que va a atacar para que se vuelvan a lugares más seguros, pero los hombres de Hamas, los terroristas, no dejan ir a los niños ni a las mujeres, y pues de todas maneras tiene que haber una reacción israelí. Es un problema muy difícil, ¿no?, de digerir. Israel tiene derecho a la defensa, y los terroristas de Hamas deberían pues ser más honestos, ¿no?, y no tomar a niños y a mujeres o escuelas o hospitales como arsenales de armas para desde ahí atacar a Israel. Pero con todo este problema que estamos viendo, alguien dice que detrás de esto está Irán, ¿no?, que sencillamente los de Hamas son como carne de cañón, como peones, como esclavos de la Liga Árabe, y detrás está Irán suministrando con Rusia armamento a estos terroristas. ¿Y qué perspectiva le ve proféticamente este conflicto? ¿Vamos a llegar a una guerra con Rusia? ¿Rusia con China, con Irán se van a aliar? ¿Qué palabras finales puede decirnos proféticamente, pastor? El mensaje profético es que 13 naciones se unirán, entre ellas están Rusia, Irán, para venir a guerrear contra Israel, pensando en destruirlas y robarles sus posesiones preciadas, porque la tierra de Israel es muy rica. El príncipe de Irán, o sea, el príncipe de Persia, es milenial, es un enemigo milenial del pueblo de Dios, y siempre han estado luchando contra Israel. Pero que allí vemos el desenlace profético de que el Señor mismo defenderá a su pueblo, y estarán identificando los muertos por 7 meses, marcándolos, y 7 años estarán enterrándolos. Ajá. Pastor, ¿Israel debería aceptar cualquier tipo de solución diplomática, o deberían ser fieles a la promesa que Dios les dio y defenderse con las armas? Bueno, Israel ha aprendido tanto con sus adversarios, porque aun cuando ellos se devuelven terreno y firman acuerdos de paz, nunca los adversarios están satisfechos, porque realmente el asunto es que ellos han jurado que no cesarán hasta que Israel desaparezca de la tierra. Así que la solución ojalá fuese 2 estados y ya, pero la solución no son 2 estados, no porque no querramos que todos tengan territorio, ojalá eso fuera solamente, pero el problema es más allá, y solamente lo va a solucionar Cristo, porque ellos han jurado que van a desaparecer Israel. ¿Cuál debería ser la actitud de la iglesia cristiana en este conflicto, pastor? Orar por la paz. ¿Podemos hacer partido, ser de repente pro-sionistas, anti-sionistas, prosemitas o antisemitas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Nos aliamos a alguna política humana, o qué es lo que deberíamos hacer como iglesia? No sé. Debemos orar por la paz de Jerusalén y por la paz de toda la humanidad. Y entonces activamente bendecirlos, porque lo bien que le va al ser humano que bendice Israel es crítico. El que maldice Israel se está yendo contra Dios. La iglesia no debe hacer alianza o postura política con los que maldicen a Israel, sea quien fuere. Presidente, le hablo a los presidentes que puedan entrar a YouTube y mirar esto. Acuérdese del señor Hugo Chávez. Lo maldijo, dijo: desde lo profundo de sus entrañas maldigo a Israel. Y fue en lo profundo de sus entrañas donde se le creyó el mal que lueguecito se lo llevó de este mundo, ojalá no a la condenación eterna. Ojalá que haya clamado. No deseamos la condenación de nadie, de ningún presidente, ni siquiera del señor Hugo Chávez. Pero acuérdense, presidentes, acuérdense, líderes mundiales, de que el que maldice a Israel, estudien la historia, no les va bien. No se metan contra Dios. Para terminar, solamente quiero levantar el ánimo y decir al pueblo de Israel y al mundo entero que el que guarda Israel no es las Naciones Unidas, no es la OTAN, no es la Comunidad Europea, no es Estados Unidos, aunque Estados Unidos apoya. El que guarda Israel se llama Jehová. Dice la Biblia: no se adormecerá ni dormirá
el que guarda a Israel. Israel es la niña de los ojos de Dios. El que bendice a Israel será bendecido, y el que lo maldice también será maldecido. Es la promesa que Dios le dio a Abraham. Son tiempos difíciles, oremos por Israel y por la paz de Jerusalén. Que Dios le bendiga. Pastor, sus palabras finales. El que bendice a Israel es bendito, el que lo maldice es maldito. Es una cláusula terminal. ¿Quieres morir antes de tiempo? Maldice a Israel. ¿Quieres vivir larga bendición? Bendice lo que Dios ha bendito, no puede ser maldito. Es lo que le dijo, perdón, antes de terminar, Balaam, ¿no? El profeta mercenario, el profeta comprado. Cuando le pagaron para que maldiga a Israel, él intentó, pero no pudo. Y cuando le dijo a su patrón que le pagaba para maldecir a Israel, le dijo, ¿y qué pasó? Él dijo, es que yo no puedo maldecir al pueblo que Dios ya ha bendecido. Así que Israel es bendito, y el que bendice a ese pueblo también será bendecido. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Este fue tu programa en línea. Gracias por conectarte.